Hola, buen día. Buen día, profe. Ya se ha Buen día, profe. completado, parece el primer link, vayan al segundo. Cualquier cosa me interrumpen si algo no se ve. Bueno, si Dios no permite llegase a cortar algo, internet, la energía eléctrica, algo, ustedes esperan hasta que se cumple el horario de clases. ¿Mm? A veces ha pasado, pocas veces por suerte, pero a veces ha pasado. Otra recomendación, traten de, por cuestión de horario, todas las clases de conectarse desde temprano. 8 menos cuarto, 8 menos 20, yo ya voy a estar aquí, así que así empezamos justo a las 8, por ustedes, por la clase que tienen. Después tienen informática, ¿no es cierto? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, pero en la facultad, presencial. Por eso vamos a tratar, va a terminar como sea a las 9:30 o un poquito antes, para que ustedes tengan tiempo. Otra cosa, cualquier cosa, duda que tenga, bueno, ya como estamos presenciales, se llegan por la cátedra o me hacen mensaje por WhatsApp, armamos alguna reunión para algún tipo de consulta de la parte teórica, ¿no? La parte teórica, de igual, de todas maneras, después, antes que ustedes rindan la asignatura,
siempre les doy consulta de los temas que no se han entendido bien. Después de la práctica van a tener mucha consulta porque, bueno, están los profesores que les dictan las prácticas, que tienen sus horarios de consulta, y aparte hay 3 ayudantes que, bueno, hoy están rindiendo, y a la otra semana, ya cuando sean nombrados, van a poner los horarios de consulta de ellos. Por lo general son 2 días cada uno. Yo siempre les recomiendo que aprovechen a los ayudantes porque la función de ellos, la universidad les paga nada más que para que los ayude a ustedes, a los alumnos. Todas las cátedras tienen ayudantes. Su única función es al recibir las consultas, evacuar las consultas de ustedes, todas las dudas, de los prácticos, de que no puedan hacer los problemas. O sea, por eso tienen 3 en física 1 van a tener 6 horarios de 2 horas entre los 3 ayudantes a lo largo de la semana. Eso sumado a los 4 profesores que les dictan la práctica, que también ponen sus horarios de consulta. Así que aprovechen y aprovechen y hagan uso de esos horarios. Muchas veces los ayudantes dan con 2 o 3 alumnos. Conmigo la parte teórica, que si algo les queda por cuestión de tiempo, no podemos ser muy explícitos, nos juntamos entre varios, dice, este tema no hemos entendido bien, bueno, no hay ningún problema. De todas maneras, les reitero, para después cuando van a rendir el examen final, yo igual les doy consulta también. Pero por supuesto que a lo largo del desarrollo de la asignatura pueden consultar partes de la teoría que no han entendido. De todas maneras, aquí tienen gran ayuda ustedes porque yo les hice un apunte que es el que vamos a ir viendo. El apunte son apuntes de temas por tema, lo que vamos a ir viendo en cada semana, lo que vamos a desarrollar. La próxima semana vamos a ver en la clase teórica, vamos a ver los tipos de movimiento. Siempre yo les doy la teoría adelantada para que la semana siguiente den práctica, problemas sobre la teoría que he dado. Entonces vamos a poner, yo ahora les doy magnitudes cinemáticas. Toda la introducción que habrán visto ayer, los que han tenido todavía esta tarde y mañana, faltan 2 prácticos más. Eso yo no voy por cuestiones de tiempo, por el cronograma, no puedo explayarme en esa unidad de magnitudes físicas. Pero ahí ven mucho de lo que han visto en el curso de ingreso. El sistema de unidades, conversión de unidades, las magnitudes fundamentales, las magnitudes derivadas, la parte de vectores, los vectores en forma de las coordenadas cartesianas, expresadas en forma polar. Lo único nuevo que han visto o que van a ver los que no han tenido, vectores unitarios, que facilísimo es, y también creo que producto escalar y el producto vectorial, pero después todo casi es un repaso del curso de ingreso, así que esa bolilla yo no la vamos a ver, no la van a ver con ustedes. Vamos a ver hoy magnitudes cinemáticas en las cuales van a hacer el práctico la otra semana. Y yo el fin de semana, entre sábado y domingo, voy a subir a la plataforma el próximo apunte, o sea, el apunte tipo de movimiento. Eso voy a desarrollar las teorías de la otra semana. Entonces, esos prácticos de ese tema van a ver, no la semana que viene, van a ver la que sigue. O sea, siempre yo doy la teoría una semana antes. ¿Se entiende? El que quiere no está de más que le pegue una ojeada al apuntecito, así va viendo, en una de esas ya encuentra algunas dudas, ya puede consultar. Bueno, el que está ajustado de tiempo, bueno, por lo menos, bueno, empezamos a ver los apuntes juntos. Si pueden, le dan una leída antes. Bueno, ¿está claro? ¿Alguna pregunta?
Muy bien. No sé si ya le habrán explicado, bueno, ustedes saben, algunos me habrán visto en la clase del martes, yo soy el responsable de la asignatura. Soy ahí, como dice ahí, el ingeniero Néstor Lencina. La asignatura tiene dos parciales que tienen que aprobar o sus respectivos recuperatorios. Si desaprueban un parcial, tienen recuperatorio a la semana. Bueno, o aprueban el parcial o aprueban el recuperatorio. Son dos. Y más adelante, dentro de un mes, ya tienen que hacer una parte de laboratorio, que lo desarrollan más en física 2. Aquí primero ven en la parte del laboratorio, ven una parte teórica que se llama teoría de errores. ¿A qué significa? Cómo se realizan las mediciones y cómo se las acota, o sea, cómo se los pone los errores a las mediciones que se hacen. Esa teoría que después les toman una pequeña pruebita y tienen que aprobarla y después les dan un recuperatorio de esa pruebita. Son 2 o 3 clases nada más, no se asusten del laboratorio. Y los que aprueban esa teoría de errores, después les hacen 2 o 3 prácticas. No hay tiempo para más. No hay tiempo para más. Ya en física 2, ya toda la materia, todo el cuatrimestre ya hacen directamente prácticas de laboratorio. Pero eso ya les van a comunicar, porque está un profesor encargado del laboratorio, ya les va a comunicar las comisiones y los horarios, que eso creo que lo va a dar esa teoría, que son 2 o 3 clases nada más. Va a ser clases de 1 hora y los va a dar virtual, ¿no? Así que, como es teoría nomás, así que, bueno, eso les voy previniendo. O sea, sería que aprueben la parte de laboratorio y que aprueben la parte de problemas para regularizar la asignatura. Profe, una Profe, consulta. Sí. en algunos casos, algunos son recursantes y la INGE me ha comentado, o el año pasado he comentado que los que tienen aprobado el laboratorio no es necesario que lo vuelvan a hacer. No sé si me entienden. Bueno, yo te voy a confirmar la otra clase, la otra clase te voy a confirmar, total falta todavía. La idea era de implementar un sistema de que se apruebe todo. Cada año se apruebe todo. ¿Por qué se adoptó eso de que valga el laboratorio más tiempo? Por la cuestión del personal, por la cuestión de los instrumentos, que no había para todos los grupos. Pero yo te voy a confirmar ya la otra semana, cuando hable con el responsable del laboratorio, cómo vamos a hacer. Si les va a hacer valer o si también los recursantes van a tener que empezar de cero. ¿Y qué? Sí. No, quería comentarle que yo ya hablé con el que está a cargo del laboratorio, con el ingeniero. Sí. Porque yo soy recursante, digamos, y yo tengo aprobado el laboratorio. Y Sí. me dijo que no es necesario que lo vuelva a hacer al laboratorio, directamente física nada más, que me hacen valer el laboratorio aprobado. Bueno, yo les confirmo, como les digo, la otra clase. De todas maneras, cuando decidamos lo que decidamos y cuando él se va a contactar con ustedes para ver los horarios en que va a dictar eso, ahí va a poner un cartel de cuáles son las condiciones, si es válido lo del año pasado, si no es válido, bueno, en un principio sería válido, bueno, pero ya queda por confirmar. Hasta ahora siempre ha sido válido, se quería modificar, pero no sé, hay falta de personal también en el laboratorio, así que a base de eso vamos a evaluar cómo se han modificado el plantel del laboratorio, por eso no sabemos bien con cuánta gente va a contar este año. Otra pregunta rápidamente. ¿Y qué va a ser presencial? Profe, el tema de la asistencia. Ustedes, yo aquí los estoy registrando cuando ustedes, la concurrencia. Así que de eso no se preocupen. ¿Y el Yo aquí laboratorio con el programita presencial? que registro todos los que están presentes.
Y no sé en la parte práctica si les hacen firmar una planilla. Profe, ¿y la asistencia cuenta a la hora después, digamos, en el examen y todo con las notas? La asistencia cuenta, para mí cuenta, no es una condición indispensable. En una de esas más un recursante, en una de esas ya la he hecho, ya la sabe bien, bueno, no lo voy a estar obligando. Legalmente, no, lo legal, más legal es la parte práctica, los prácticos que seguramente les pasan una planilla de asistencia. Para mí, cuando yo les tome el examen final, para mí les cuento, incide la asistencia. Y aunque aquí en la universidad cambien de mentalidad, no tomen las cosas como obligaciones, como en la secundaria, como en la primaria. Ustedes aquí tomen iniciativa propia. O sea, yo voy a la teoría porque me conviene ir, porque necesito ir, porque necesito el concepto teórico, los fundamentos, un poco como les he hablado la otra vez. No porque me están obligando. Pero desgraciadamente en el examen final yo les pregunto una cosa y yo ya en la primera oración me doy cuenta si han asistido o no han asistido a la teoría y bueno, desgraciadamente a veces no tienen ni idea, bueno, tendrán que volver otra vez. Inge, Sí. no sabes si el laboratorio va a ser presencial o va a ser virtual como el año pasado. Por lo pronto, las primeras clases de lo que les he estado hablando, teoría de errores, va a ser virtual. Por lo pronto va a ser virtual. Y después creería que va a seguir siendo virtual porque de todas maneras, como les digo, en física 1 tienen 2 o 3 prácticas porque no da más el tiempo. Porque tienen que aprobar la parte también tienen que aprobar la parte del problema, aparte de eso de la teoría de errores para empezar a cursar la parte práctica, digamos, de laboratorio. O sea, y depende de la cantidad de alumnos. Si son muchos, no hay tiempo en la semana para que entren todos al laboratorio. Entonces hacen actividades virtuales. Es todo queda por ver, pero no se hagan problemas que todavía falta por lo menos un mes para que empiece el laboratorio. Bueno, vamos a empezar. Si no hay otra pregunta, vamos a empezar, que ya hemos demorado bastante. Pero está bien que demoremos porque la primera clase se sacan las dudas. Ya han escuchado de las consultas, que aprovechen las consultas, cualquier cosa. Ahora ya hay presencialidad, ya se pueden llegar por la cátedra. Si uno no está en ese momento, yo a veces estoy en reunión, me dejan un mensaje y a mí me lo dan o después nos comunicamos por WhatsApp, no hay ningún problema. Alguna cosa en particular, y como les digo, la parte práctica aprovechan, tienen los profesores que dan consulta, tienen los ayudantes que dan consulta. O sea, si ustedes estudian, tienen ayuda de sobra como para que evacuar todas las dudas. Bueno, vamos a ver, les reitero, aquí les doy todo, casi todo en bandeja está porque ya está hecho el apunte. El apunte es la columna vertebral, son los cimientos de la casa. Eso no quita que vayan y lean, amplíen, no le han entendido bien aquí, vayan y vean las perspectivas en cualquier libro, en el Reni, en el Serway, en el Csikszentmihalyi, en el Tipler, pero aquí está lo básico. Esto es lo básico, así que, o sea, el apunte lo tienen. Por ahí si llegan a faltar, si llegan a cosas, llega a haber un problema, se corta internet, algo, la clase es esta, la del apunte. ¿Está claro? No es que si pasa algo, se corta la luz, sonamos, quedo sin clase.
Yo la voy a dar por la clase dada. ¿Por qué? Porque me he tomado el trabajo de hacer el apunte. Antes que empezó el COVID, en la presencialidad no había este apunte, no lo tenían al apunte. Entonces iba yo y desarrollaba los temas, escribía las fórmulas, todo, y el alumno copiaba ahí del pizarrón y atendía y todo. Ahora ya está servido, lo único que tiene que ver en el apunte. ¿Está claro? Profe, el apunte lo sube una semana antes o... El apunte, los temas, digamos, de cada tema que vamos a ver. Yo entre sábado y domingo voy a subir el apunte del próximo tema, que va a ser tipo de movimiento. Profe, ¿este es el mismo que está en el CUB? Claro, yo lo subo al CUB, lo voy modificando año a año un poquito, por ahí tiene algunos errorcitos de dibujo, de eso trato de, o hay cosas que pasan ahí, uno pone y por ahí se cambia y bueno, pero yo lo subo al CUB. Disculpe, profe, ¿en qué parte se encuentra del CUB? Y bueno, vos cuando entras al CUB vas a ver la presentación, una solapa dice presentación, otra solapa dice introducción, presentación, introducción, no me acuerdo, que ahí está el listado de todos los profesores, todo el plantel docente, los horarios de los ayudantes, los horarios de las prácticas, los horarios de la teoría, Después viene otra solapa, por ahora está una sola habilitada, que es magnitud de... y había una solapa de magnitud de física, que ahí yo subí un apunte. La ingeniera Enrique ha subido el apunte del curso de ingreso. Y el ingeniero Ríos, que da una parte de la práctica, subió unos videos que ha hecho para el curso de ingreso. Todo eso está en lo que han visto en esta semana, lo que han visto y lo que van a terminar de ver esta semana. En la parte práctica me refiero. Después en la otra solapa está magnitud de cinemática, que es esto. Que ahí en la misma solapa, aquí está, ahí van a ver el apunte esto. Y hay otra cosa importante. En cada tema, cada apunte, junto con los apuntes, yo subo videos. Videos que son muy esclarecedores, que no son largos, son de 5 minutos, de 10 minutos. Por ahí puede ser una clase de algún profesor que como para que usa la misma terminología que usamos nosotros, los mismos signos, por eso lo subo, no es que subí cualquier cosa. Y si no, videos que son muy, muy didácticos. Esos videos es muy recomendable que los vean. Aquí a lo largo del apunte está indicado ver tal video. Eso está en la solapa esa del tema que corresponde, en este caso de magnitud de cinemática. Y en la misma solapa, que todavía no debe estar subido, ahí van a ver, ahí le suben también el práctico de magnitud de cinemática que van a ver la otra semana. O sea, así vamos agregando las distintas solapas. Ahora seguramente si entran en el CUB de este año, Física 2022, van a ver todas las solapas, pero no todas están habilitadas. Las vamos habilitando a medida que va avanzando la materia. Y en la misma solapa está tanto el apunte de teoría como el trabajo práctico y los videos que les hago referencia. En este cinema tienen 3 o 4 videos muy didácticos. Si algo no entienden de aquí, lo van a entender bien claro en los videitos que les he subido. Profe, una pregunta. El otro PDF que dice velocidad y aceleración, ¿a esa clase cuándo la estaríamos desarrollando? Velocidad, aceleración, eso vamos a verlo ahora. Bien, gracias. Las magnitudes cinemáticas. Bueno, vamos a empezar, si no no vamos a terminar hasta las 9:30. Bueno, yo voy a ir un poquito rápido porque ya hemos ido, pasó media hora. Como les digo, cualquier cosa después me consultan. Magnitudes cinemáticas, vamos a ubicarnos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Nosotros en la cinemática, que la física se divide, la mecánica, en cinemática y dinámica. ¿Qué es la cinemática? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. Entonces, para estudiar los movimientos de los cuerpos,
nosotros, tenemos que estudiarlos a través de algo. ¿A través de qué vamos a estudiar? Y a través de ecuaciones. Entonces, entonces vamos a ver, bueno, vamos a decir distintos tipos de movimientos, lo determinamos, lo analizamos, lo estudiamos a través de ecuaciones. Pero una ecuación está formada con variables, con magnitudes. Ustedes habrán visto una ecuación de matemática. X cuadrado más 2x más 5 igual a 0. Bueno, esa es una ecuación. Está la variable X o la magnitud X. Entonces aquí tenemos unas ecuaciones con unas ciertas magnitudes, ciertas variables, como ustedes quieran indicarlas. Esas magnitudes, ¿qué magnitudes son o qué variables son las que van a estar formando esas ecuaciones? Que como les digo, esas ecuaciones son las que me va a describir el movimiento. Esas magnitudes van a ser la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. Vamos a definir qué es cada una de ellas. Y en la otra clase, cuando veamos los tipos de movimiento, ya vamos a armar las ecuaciones que me describen el movimiento. ¿Se entiende? A mí me gusta que estén claros qué van a ver en cada clase. Si no, andan entre Júpiter y Saturno. En el espacio, ahí andan sin encontrar el rumbo. ¿Se entiende? Ahora vamos a definir las magnitudes. ¿Para qué definimos las magnitudes? Porque en la otra clase me va a servir esas magnitudes para armar las ecuaciones que me describen el movimiento. ¿Por qué hacemos tanta hincapié nosotros en la parte de los vectores? Vectores que, entre paréntesis, ustedes han visto que hay tres formas de expresar un vector. En forma de las coordenadas cartesianas, o sea, supongamos que el vector sea A, tengo a X y a Y, o sea, la componente en X y en la componente en el vector Y. Tengo la otra forma en las coordenadas polares cuando me da el módulo y el ángulo, ¿no es cierto? Y después tengo, que algunos ya han visto y los otros van a ver, en forma de los vectores unitarios. Tengo las tres formas de representar un vector. Eso lo tienen que tener bien en claro. Que no suceda que cuando yo, por ayudarlos, el primer tema que les pido a veces en un examen final, ¿cuántas formas tiene de expresar un vector? No saben, bueno, ahí nomás se termina el examen. Eso es lo más simple que les doy para que se luzcan, para que se tranquilicen, para que den el tema tranquilo, en forma cartesiana, en forma polar y en forma de vectores unitarios. Bueno. Entonces, cinemática de las partículas, concepto de punto material. Bueno, aquí está la parte de la mecánica que dividimos, que dice en cinemática, una parte es cinemática y otra parte se llama dinámica. ¿Cuál es la cinemática? La cinemática estudia el movimiento de los cuerpos. Y la parte que vamos a ver más adelante, que se llama dinámica, estudia qué produce el movimiento. Entonces, ¿qué produce el movimiento? Cuando ustedes mueven una silla, ¿qué hace para que la silla se mueva? La impulso. Una fuerza, profe. Le aplico una fuerza. Entonces, cuando yo digo la empujo, ¿qué estoy diciendo? Estoy aplicándole una fuerza. Entonces, ahí entra el concepto de fuerza. Cuando hablamos de dinámica, entra el concepto definimos que es una fuerza y tiene en cuenta también las propiedades de los cuerpos que se mueven. Entonces, ahora vamos a ver en esta clase, en 2 clases más, 3 clases, vamos a ver nada más que cinemática. Entonces, antes de definir las magnitudes,
vamos a ver el concepto de a qué llamamos partícula y vamos a establecer un sistema de referencia. Voy un poquito rápido por cuestión de tiempo, o sea, aquí está, mucho de lo que hablo está puesto aquí. Cuando yo digo, vamos a volver, cuando estudio la física, siempre cuando estudio la física, siempre se hace unas simplificaciones, o se hace lo que se dice, se acota la realidad. ¿Qué significa? Que a lo que sucede en la naturaleza, porque la física estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza, pero yo para poder estudiarlas, yo lo simplifico. ¿Qué significa simplificarlo? Y lo hago más fácil, le saco ciertas variables, porque si lo quiero estudiar al problema con todas las variables que están incidiendo en el fenómeno, me va a ser muy difícil. Entonces, lo acoto, le saco variables y entonces, y ahí yo les doy un ejemplo. Una gota que cae de un caño para el piso, dice, tiene un movimiento de traslación porque se está trasladando. Pero en realidad, también cuando cae, tiene otro movimiento, viene la gota, está vibrando. Aunque no la percibamos con la vista, a simple vista, pero también tiene un movimiento, vibración. Pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a despreciar la vibración, vamos a considerar nada más que se traslada. Cuando una pelota, yo pongo una pelota de tenis, una pelota con un bate, pasa de una posición a la otra. ¿Qué hay? Un movimiento de traslación. ¿Por qué? Se traslada de un lado al otro. Pero también, ¿qué está pasando con la pelota? Está rotando. Como una pelota de fútbol. Cuando le patea de un córner, se traslada de la esquina de la cancha al arco. Pero también va rotando esa pelota. Entonces, ¿qué hago yo? Simplifico. Voy a ver nada más, voy a considerar que se traslada. Esas es las simplificaciones que hago en la física para estudiar los fenómenos. ¿Se entiende más o menos? Después, ¿se entiende o no se entiende? Sí, profe. Bueno, cualquier duda me interrumpe. Yo sigo desgraciadamente por cuestión de tiempo. Si alguien después de las 9:30 no tiene informática, quiere quedarse y preguntarme algo, yo no tengo ningún problema. Bueno. En una de esas, si la misma clase voy a dar mañana a esta hora y voy a dar mañana a la tarde, a las 4 de la tarde, la misma clase. Son para distintos grupos. Pero una vez alguien no ha podido quedar, si tiene tiempo, bueno. Disculpe, PDF lo podemos copiar en nuestras carpetas o cómo? ¿Cómo? Si esto lo podemos, apunte podemos copiarlo nosotros en nuestras carpetas, no entiendo. Sí, el apunte es para que ustedes estudien, está a disposición para que ustedes estudien. Bien. Ahí queda, el apunte queda ahí, no es que les muestro ahora y le quito, no, ahí queda. Precisamente he hecho para los alumnos, para ustedes, lo he hecho el apunte. Nada más que como les digo, año a año, este apunte lo he hecho cuando empezó la parte virtual. Antes siempre me pedían que les haga, pero yo siempre desarrollaba las clases en forma presencial, pero bueno, cuando venía la virtualidad, entonces para facilitarles, les he hecho el apunte y bueno, nada más que con tercer año, digamos que damos virtual, yo voy por ahí modificando, agregándole cositas, esas cosas. Bueno, Profe, sí. ¿usted qué recomienda, digamos, aparte personal, copiarlo los PDF o hacerlos imprimir y trabajarlos impresos? Ustedes como quieran. Si lo quieren imprimir, lo imprimen. Si lo quieren, y si no quieren gastar plata, lo leen de la computadora. Si no tampoco no sé, cada uno como... Hay gente que no se acostumbra a la pantalla, quiere tener papel en la mano. Eso depende. Hay apuntes que yo he introducido algunos ejercicios, ¿no? Es nada más que no es que tienen la obligación de hacer esos ejercicios. Vamos a poner en dinámica, en trabajo, he puesto problemitas, he puesto ejercicios para que hagan.
nada más para ampliar y afianzar la parte teórica. Si quieren la hacen, si no quieren la hacen, eso no se les va a pedir, ¿no? Eso es para afianzar los conocimientos, ¿no? Eso queda a decisión de ustedes, si quieren imprimirlo, si quieren verlo así como está, no sé. Si no quieren gastar y lo ven aquí, o sea, cada que entren al cubo lo van a ver este año, no hay problema. Bueno, la misma forma le he hecho después para física 2. Tengan el apunte cuando hagan la otra materia, segundo cuatrimestre. Bueno, aquí hablamos de partícula o punto material. En física nos decidimos, siempre utilizamos el término de partícula. ¿Qué es partícula? Dice cuando las dimensiones del cuerpo son pequeñas comparadas con las dimensiones que participan del fenómeno en estudio. Y les doy un ejemplo. Un auto tiene, vamos a poner 3 metros, puede tener 4 metros, puede tener una camioneta 5 metros. Vamos a poner 3 metros. Si se mueve en una distancia de 15 metros, o sea, las dimensiones del cuerpo no son despreciables en las dimensiones en el encuadre que yo estoy estudiándolo, o sea, en los 15 metros. Porque 3 metros en 15, ¿cuánto viene a ser 3 metros de 15? Un 20%. En cambio, si yo digo las dimensiones del auto, un auto ha viajado de aquí a Córdoba hay 430 kilómetros más o menos. 3 metros en 430 kilómetros, 3 metros es insignificante en 430 kilómetros. En ese caso, el auto es considerado una partícula. ¿Se entiende? De acuerdo a la situación. Entonces, con ese criterio, un avión puede ser una partícula, una bicicleta puede ser una partícula, una moto puede ser una partícula, una persona puede ser una partícula. Inclusive si yo veo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, también puedo considerar hasta la Tierra en ese sistema una partícula. ¿Por qué? Porque las dimensiones de la Tierra son pequeñas comparadas con la distancia de la Tierra al Sol. ¿Puede volver a repetir la definición de partícula? O sea, ¿se adecua a la escala entonces? No a la escala, después le viene el apunte. Es cuando las dimensiones del cuerpo de lo son que insignificantes comparadas con es reducida, es chiquita comparada con el fenómeno que yo estoy estudiando. Si yo digo, un auto se mueve en una playa de estacionamiento, vamos a poner, y la playa de estacionamiento tiene 20 metros de largo. ¿Y el auto cuánto tiene? Vamos a poner 4 metros, que tenga un auto grande. Entonces, 4 metros en 20 metros es un 20%. No puedo considerarlo como partícula. Es una medida, 4 metros es una medida apreciable respecto de 20. Tiene su importancia. ¿Se entiende? En cambio, si yo digo el auto se mueve de aquí a Tucumán, 4 metros en 170 kilómetros, o sea, 4 metros en 170.000 metros, y no tiene incidencia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, en esa situación yo considero que es una partícula. Por eso les digo, de acuerdo a la situación, si yo digo un avión que sé yo, tiene 80 metros largo, 100 metros, vamos a poner. Pero si yo estoy considerando que el avión se sale de Buenos Aires y se va a Europa y recorre 10.000 kilómetros, ¿qué son 100 metros en 10.000 kilómetros? En ese sistema, en ese fenómeno que yo estoy estudiando, la traslación de ese objeto, y el avión es una partícula. Ahora, si yo digo sale del aeropuerto de Santiago y va al aeropuerto de La Banda o cruza el río, bueno, ahí sí ya puedo decir que las dimensiones
son preponderantes respecto del fenómeno en estudio que está participando. Bueno, y después el otro un poquito más complejo, que ya no voy a entrar, que las dimensiones del cuerpo es menor que las dimensiones en la que yo, en el error que, en el error en que yo determino la posición. Bueno, ese es un poquito ya que me llevaría más tiempo, así que ustedes, por lo general, aquí usamos el término partículas cuando nos referimos a los cuerpos que se mueven en física. Bueno, ¿cuándo se dice que el cuerpo está en movimiento? El cuerpo está en movimiento cuando cambia continuamente la posición, ¿no es cierto?, al transcurrir el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces ahora ustedes están sentados frente a la computadora, están en reposo. Si se mueven, si tocan la puerta y van a atender, entonces han cambiado la posición. Pasa el tiempo y han cambiado la posición. Se están moviendo. Bueno, entonces de ahí surge, se están moviendo, pero me estoy moviendo respecto de qué. ¿De qué me estoy moviendo? Respecto del escritorio donde está la computadora, respecto de la puerta que me está tocando, respecto de la ventana que está al lado mío. Entonces tengo que establecer yo un sistema de referencia. O sea, la posición está relacionada cuando se asocia con un sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia que usamos nosotros es un sistema de referencia que se denomina inercial. ¿Qué significa inercial? Un sistema de referencia que se encuentra en reposo. O que se encuentra, ya lo van a entender más adelante, dice moviéndose con velocidad constante. O si ustedes toman un sistema de referencia en reposo. O sea, yo me muevo respecto de la pared que está aquí a mi derecha y suponiendo que la pared, que eso está en reposo. Porque hago hincapié, si yo voy a analizar, a desmenuzar, si yo les digo, y la pared está en reposo, ¿qué me dirían ustedes? Está quieto, digamos, o algo está respecto de la pared se encuentra quieto, sin movimiento. Yo tomo como referencia la pared, por decirles. Por ejemplo, podría placar. Entonces, yo digo, tomo esa referencia porque ese placar está en reposo, o esa pared está en reposo. O sea, si estoy tomando un sistema de coordenadas en reposo. Ahora yo les digo, ya para ser malo, ¿está en reposo? ¿Se puede decir que sí, profe, porque está quieto? Y si yo te digo que no está quieto. Con respecto a la Tierra no estaríamos quietos. Y si vos te consideras el movimiento terrestre, no está quieto, se está moviendo también. Pero por eso es uno de los supuestos y simplificaciones que hacemos, que volvemos a lo que he hablado al comienzo. Entonces, nosotros tomamos sistemas de referencia inerciales, que está aquí escrito, dice, se encuentran en reposo moviéndose a velocidad constante. Entonces, ustedes no se hagan problemas, dice, tomo un sistema de referencia inercial. Así, con esos sistemas de referencia, trabajamos en la física. O sea, sistemas de referencia que se encuentran en reposo. Bueno, esa referencia que yo les hacía de los ejercicios, eso está aquí, ve ejercicio de un ejemplo, la vida diaria, donde usted puede se considerar partícula y otro donde no sea posible, y explique por qué así en cada caso. Son esas cuestiones que si ustedes quieren, las contestan como para que afianzar lo que se va hablando, nada más, ¿no? La posición, vamos a ver la posición. La posición, haciéndola corta, yo ahora por lo pronto, en la primera parte, o sea, la otra clase, voy a hablar de un movimiento en una dimensión. En una dimensión, ustedes saben que nosotros vivimos en un mundo
donde en cuántas dimensiones nos movemos. Tres dimensiones. Que cuando vemos en la matemática, en las gráficas, vemos, hacemos en los ejes X, Y, Z, en las 3 dimensiones. Aquí vamos a trabajar en una dimensión. Vamos a definir para una dimensión. Entonces, para una dimensión basta, o sea que decimos que se mueve en línea recta. Si es una dimensión, se mueve en línea recta. Si fuera una línea curva, ya estoy en 2 dimensiones, porque tengo una componente en X y una componente en Y. Entonces basta una coordenada si se mueve en línea recta para que yo determine la posición. Esto lo vamos a hacer rápidamente, lo vamos a pasar. Ustedes lo ven después detalladamente lo que está escrito aquí, nada del otro mundo. ¿Qué elijo yo? Bueno, aquí tengo una línea recta que está determinado por el eje X. Los dos líneas están viendo bien la punta, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces ustedes ven, ¿yo qué tomo? Tomo un origen de coordenadas, cualquiera del eje. Lo llamo O 0. Ese es el origen. O sea, esa es mi referencia. Entonces yo digo, ¿pero qué pasa? Me puedo mover de O para la derecha, me puedo mover de O de 0 para la izquierda. Entonces, ¿qué adopto? Adopto un signo. Entonces digo, para un lado va a ser positivo, para otro lado va a ser negativo, para diferenciarlos. Si no sería lo mismo. Entonces digo, para la derecha va a ser positivo, tomo el sentido positivo. Y si voy para la izquierda va a ser el sentido negativo. Que está aquí, aquí tendría un X1 para la derecha y aquí le falta el signo menos X1, sería para la izquierda. Esta distancia X1, esa distancia esa es la posición del punto P. El punto P es un punto cualquiera, una posición que ustedes están parados respecto de algo que han tomado como referencia. Vamos a poner que P sea una persona. Entonces se encuentran parados o se encuentran en reposo, aquí si no se mueven, a una distancia X1. Fíjense que eso X1, a ese lo llamo la posición. Eso lo llamo la posición. ¿Y ustedes qué consideran? ¿Que es un escalar o un vector la posición? ¿Vector? Escalar. Es un vector. ¿Por qué es un vector? Porque tiene un módulo, tiene una distancia, qué sé yo, de 0, medido 4 metros, vamos a poner 3 metros, 4 kilómetros. Tiene una dirección que está dada por el eje X y tiene un sentido. Fíjese que la flechita indica para este otro, para hasta P. Porque podría tener el mismo módulo para el lado izquierdo, moverse en la misma dirección del eje X, pero si está para el lado izquierdo, la flechita va a estar para el otro lado. Entonces, esto es lo que yo llamo un vector posición. Entonces, para determinar la posición de una partícula, se debe adoptar, aquí resumo, un eje de coordenada cuya dirección coincida con la dirección del movimiento, que sería el eje X, un punto cualquiera, que yo lo tomo como origen de coordenada, que es el 0, un sentido positivo, yo les decía, para la derecha tomo positivo, para la izquierda negativo, y un segmento unidad, o sea, las unidades. Entonces yo esto lo divido, qué sé yo, vamos a poner aquí abajo, yo lo he dividido, este tramo divido en 3 unidades. Cada una, bueno, puede valer 1 metro, 1 centímetro, 1 kilómetro, ya de acuerdo a la escala que yo le dé. Pero ahí estamos en presencia del vector posición. Entonces, la posición de una partícula es un vector. Eso se lo graban en la frente, en el cerebro, no en la frente. La posición de una partícula es un vector. Bueno, ¿qué es un desplazamiento?
¿qué es el desplazamiento? Supongamos, yo tengo aquí la posición 1 y tengo el vector x1. El vector posición x1. Yo no he dibujado mucho aquí para que no se superpongan las rayas y después no se entiendan. Y supongamos que en la de la posición 1 empieza la persona, vamos a poner que sea una personita para que lo vean bien, para ser más didáctico, empieza a caminar. Supongamos que aquí yo he dividido en metros cada unidad. La posición 1, el vector 1, ¿cuál es el módulo del vector 1? 4 metros. 4 metros, está a 4 unidades del origen. X1 valdría en magnitud 4 metros. O sea, en la posición 1, supongamos que yo esté en la posición 1, empiezo a caminar en un tiempo determinado, T1, vamos a poner, que sea las 5 de la tarde. Empiezo a caminar, hago 5, 6, 7, 8, 9, 10, llego a la posición 2. Y bueno, aquí tenía T1, en la posición 2 voy a tener T2. O sea, qué sé yo, pasó 10 minutos, por decirle. Aquí empezó a caminar a las 5, aquí llegó a las 5 y 10. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuánto me he desplazado yo? Me he desplazado de P1 a P2. En metros, ¿cuánto me he desplazado? 6 metros. ¿Ah? Posición final de la división. Vamos a empezar de lo más simple. ¿Cuánto me desplazo viendo la gráfica? A 6 ver, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5 metros, 6 metros me he desplazado. ¿Ah? Me he desplazado 6 metros. Esperen que voy a conectar la computadora que se está quedando sin carga. Me he desplazado 6 metros. 6 metros. Entonces, el vector x1 valía ¿cuánto en módulo? 4 metros. 4. El vector x2, ¿cuánto vale en módulo? Siempre contando desde el origen, por supuesto. 10 metros. 6 metros. Contando desde el origen. 10 metros. 10 metros. 10 metros. Entonces, lo que yo estoy visualizando que se ha movido 6 metros, ¿qué operación matemática hago para que me dé 6 metros? Resta. Posición final inicial. ¿Qué es resto? Resto 10 menos 4. ¿No es cierto? 10 menos 4 me da 6. 10 menos 4, ¿qué estoy restando? Posición Estoy final de la restando x2, a x2 le resto x1. Eso que hago ahí, x2 menos x1, es lo que yo denomino la variación de posición o desplazamiento. Aquí está la incompleto, aquí falta una variación o cambio de posición o desplazamiento, delta de x. Si generalizamos es posición final menos posición inicial. Eso jamás se olviden. Los delta, cuando ustedes vean la letra griega delta, es lo final menos lo inicial. Si x1 y x2 son vectores y hago una diferencia de vectores, ¿el resultado qué me va a dar? Un vector. Un vector. Entonces el desplazamiento es un vector. La posición es un vector, el desplazamiento es un vector. Y si es un vector, yo lo puedo dibujar. Entonces, si yo dibujo delta de x, 1, 2, si yo lo dibujo aquí, fíjense que va a ser este vector que está en rojo aquí, que va de x1 a x2. Y de acuerdo a la dirección a donde está indicada la flechita,
¿el vector es positivo o es negativo? Es positivo. Y es positivo porque son 6 metros. Ese es el desplazamiento. Fíjense que vamos a ver la otra situación. Supongamos que yo parto de la posición 3. La posición 3 se encuentra el vector posición X3. ¿Cuánto vale el vector posición X3? 14. 14. Supongan de la posición 3, yo camino hasta la posición 2 y me detengo. Entonces, ¿cuánto ha sido el desplazamiento? 4 negativo. Menos 4. 4. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es la posición final ahí? 10 metros. La posición final, ¿cuánto es? 10 metros. ¿Ah? 10 metros de nuevo. 10 metros. No. En X vamos a ver. 3.3, X3. Yo salgo de 3 y llego a 2. ¿Cuál es la posición final? X2, P2. X2. ¿X2 cuánto vale? 10 metros. 10. ¿Cuál es la posición inicial? 3. 14. O sea, sería 10 menos 14. 4. ¿Sería cuánto? 4 negativo. 4. No. Menos 4. Menos 4. O sea, un desplazamiento negativo. Y aquí está dibujado el desplazamiento. Fíjense para dónde lo he dibujado la flechita. Para la izquierda. ¿Por qué? Y porque es negativo. Esos calculitos que estamos haciendo están puestos aquí. Como no me quiero demorar, ve, aquí está, ¿qué? Delta de X2 menos X3, 10 menos 14 menos 4. Después lo repasan a esto que está escrito ahí. Y hay otra magnitud que tenemos en cuenta, que es el camino recorrido, que puede ser lo mismo que el desplazamiento o puede ser distinto que el desplazamiento. De acuerdo a lo que yo he visto, presten mucha atención, el desplazamiento puede ser positivo, ¿no es cierto? Hemos visto de X1 a X2, ¿no es cierto? Puede ser negativo, de X3 a X2, ¿está bien? Sí. Sí. Atiendan bien, supongamos que la persona sale de X1, va hasta 2 y vuelve a X1. ¿Cuál es el desplazamiento? 0. Sale 0 porque vuelve a la posición de salida. Porque vuelve a la posición. Si yo aplico la expresión, va a ser la posición final, ¿cuánto va a ser? X1. X1. 4. Uno. X1, 4. La posición inicial, También 4 porque 4. sale del mismo punto. No, ¿cómo 0? 4 también, y salió de X1 y llegó a X1. O sea, 4 Sí. menos 4, 0. Sin embargo, el camino recorrido es todo lo que anda la persona, la partícula, el cuerpo. Entonces, todo lo que ha andado en este ejemplo, que ha ido de 1 a 2 y ha vuelto hasta 1, ¿cuánto ha andado la personita? 8 metros. 12 metros. De X1 a X2, ¿cuántos metros han dado? 6. 6. Cuando ha vuelto, 12 metros. 6. Otro 6. 6 más 6, 12. Ahí se suma todo. Se suma todo. Entonces el camino recorrido es 12. ¿Estamos? Sí, profe. Lo repasan, lo vuelven a ver, cualquier cosa me consultan, lo vuelven a ver en el apunte.
Cualquier cosa lo consultan o si no, bueno, cuando les den la práctica, lo consultan en la práctica, no hay problema. Fíjense que aquí el desplazamiento era negativo. Cuando me iba de la 3 a la 2, me daba -4. Sin embargo, el camino recorrido es 4 metros positivo. El camino recorrido siempre es positivo. Para que ustedes tengan una idea, que sé yo, vamos a dar un ejemplo. Yo estoy en la Libertad y Belgrano y yo quiero ir hasta la Plaza Libertad, o sea, hasta la Salón Roja y 24. Sí, 24. El desplazamiento para ir de una esquina a la otra, ¿cuánto va a ser el desplazamiento ahí? 100 metros va a ser el desplazamiento, ¿no es cierto? Para ir de la Libertad y Belgrano a la Absalón Roja y 24. No, miento, Libertad y Absalón Roja. O sea, una cuadra. Para ir a la otra cuadra. El desplazamiento es 100 metros. El camino recorrido puede ser esos 100 metros si voy derecho. Si yo agarro, doy la vuelta a la manzana, me voy por la Libertad hasta la Pellegrini, doy la vuelta a la manzana y vengo por la Absalón Rojas hasta la esquina. ¿Cuánto ha sido el camino recorrido? 300 metros. 300 metros, caminado 3 cuadras. Sin embargo, el desplazamiento es 100 metros. ¿Se entiende? El camino recorrido es por donde yo voy. Tiene la misma posición inicial y la misma posición final. Pero son distintos caminos que puedo ir. O puedo ir directamente, o puedo ir, puedo ir directamente o puedo ir dando una vuelta. ¿Está bien? ¿Más o menos entienden? Sí, profe. Bueno, hemos visto posición y desplazamiento. Aquí está, después le envían aquí el camino recorrido, la longitud de la trayectoria. Se define, o sea, todo lo que ando por lo largo de la trayectoria son los distintos puntos que voy pasando, que voy recorriendo. Entonces, si yo tomo la distancia de todo lo que han dado, esa longitud es el camino recorrido. Bueno, ustedes han visto aquí, cuando hemos andado para definir desplazamiento, el desplazamiento, cuando yo les decía, pasaba de un punto P1 en un tiempo T1, pasaba a una posición P2 en un tiempo T2, que yo les he dicho aquí puede haber sido en P1 a las 5 de la tarde y aquí he llegado a las 5:10, 5:15. Bueno, puede haber pasado 15 minutos, vamos a poner. O sea, ha habido un delta de X, pero en ese delta de X ha habido un delta de T, una variación de tiempo. Como todo delta sacan el tiempo final menos el tiempo inicial. Lo que yo les estoy queriendo que vean, que comprendan, que aquí la posición va variando en función del tiempo. O sea, si yo salgo de aquí caminando de P1 a las 5, si yo hago medio metro, capaz que son las 5 y 10 segundos. Si hago 1 metro, son las 5 y 3 minutos. O sea, para cada posición tengo un tiempo. Es como cuando yo les hacía el ejemplo, tocan la puerta, me levanto de mi silla y cada paso que hago va transcurriendo el tiempo, va pasando el segundero. Entonces hay una relación directa entre posición y tiempo, o sea, hay una función que liga a X con T. Hay una función que liga a X con T. ¿Cómo expreso yo esa relación?
X igual a una función de t, que la denominamos ecuación del movimiento. Que ya vamos a ver en la otra clase, cuando veamos los tipos de movimiento, esta expresión que está puesta aquí en forma genérica, ¿qué forma particular adopta para cada movimiento? Pero aquí, ahora por lo pronto, sepan que hay una relación directa entre posición y tiempo que yo le expreso a través de esta expresión, x igual a f de t, que se denomina ecuación horaria del movimiento. Entonces, bueno, aquí hay unos problemitas referidos a los temas que hemos visto antes, el que lo quiere hacer. Vamos a definir velocidad. Vamos a definir velocidad, vamos a hacer más rápidamente para que terminemos a las 9:30. Supongamos que yo aquí tengo una posición x1, la partícula, en un tiempo t1. Pasa el tiempo, en un tiempo t2 posterior, puede haber paso media hora, vamos a poner, la partícula o la persona o el cuerpo se encuentra en la posición x2. Aquí hay un intervalo. Si no entiendan, pregunten. Tengan en cuenta la terminología que estoy usando. Aquí hay un intervalo. Si hay un intervalo en la posición va a ser el desplazamiento, x2 menos x1, ¿no es cierto? Un intervalo o la variación en el tiempo va a ser t2 menos t1. Cuando yo hago el cociente entre el desplazamiento y el tiempo que he empleado en realizar ese desplazamiento, que es lo que pongo aquí, delta de x sobre delta de t, a eso lo llamo velocidad media. ¿Qué es lo que le decía? Que presten atención a mi terminología. La velocidad media está relacionada con los valores medios, o sea, con los intervalos que yo tomo. Siempre que tomo intervalo me estoy refiriendo a velocidad media. ¿Se entiende? Aquí dice, la velocidad media se define siempre para un intervalo de tiempo. O sea, es el cociente delta de x sobre delta de t. O sea, delta de x, x2 menos x1, t2 menos t1. X sobre t, ¿qué unidades va a tener eso? Metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Depende del sistema que se use. Depende de lo que ustedes quieran poner. Sí, Sobre segundo, si voy en el auto es kilómetro por hora, puede ser milla por segundo, milla por hora. Distancia sobre tiempo sería. Por hora, bueno, depende de las unidades que quieran. Por lo general, si usamos las unidades patrones, sería metros sobre segundo, ¿no? Bueno, esa es la velocidad media. Hay otra velocidad, ya vamos a ver esta, la representación gráfica, la interpretación gráfica o geométrica de la velocidad media. Bueno, antes de eso vamos a aclarar unas cosas. Velocidad media, lo mismo que yo estoy hablando aquí, ya va a ser más reducida la explicación, porque lo mismo razonamiento que estoy haciendo aquí va a ser para la aceleración, ¿no? Así que por eso les digo que presten atención. La velocidad media está relacionada con un intervalo, delta de x sobre delta de t. Entonces yo digo, la velocidad media, ¿cuál es la velocidad media cuando yo he viajado a Tucumán ayer? Bueno, a Tucumán vamos a suponer que haya 200 kilómetros, hay 170 y pico. Bueno, vamos a suponer que haya 200 kilómetros. Entonces, hago x2 menos x1, 200 menos 0, si tomo como referencia aquí,
Delta de X es 200. ¿Cuánto es el delta? Vamos a suponer que yo he demorado 2 horas. Entonces, T sub 2 es 2 horas, si empezó a contar desde 0, desde que salió Santiago, 2 menos 0 es 2. O sea, me queda 200 sobre 2. ¿Cuánto es la velocidad media? 100 kilómetros. 200 sobre 2 es 100. 100. Vamos a poner que expresamos en kilómetros y en horas, son 100 kilómetros sobre hora, 100 kilómetros por hora. Se dice sobre, es un cociente, pero la terminología siempre usamos coloquialmente, familiarmente, kilómetros por hora. Por hora le decimos, ¿no? Bueno, 100. He sacado la velocidad media. ¿Qué pasa si yo les digo, ¿y cuál es la velocidad cuando ustedes han pasado por las termas? Sonamos. Habría que saber los kilómetros que hay desde donde parte hasta las termas y calcular ahí la velocidad media. No. El tiempo. ¿Hacer la velocidad instantánea? Porque yo les estoy diciendo la velocidad cuando han pasado por las termas. Bien. Entonces, ¿qué estoy especificando yo? La longitud de la distancia. No, ¿qué estoy especificando? Piensen un poquito. ¿Qué velocidad tenía en ese punto? Sí, ¿qué velocidad tenía? Pero que lo estoy reduciendo ¿a qué? A un instante, cuando pase por A ahí. un instante, ya no tengo un intervalo de tiempo. Vamos a suponer que yo salí de aquí a las 10 de la mañana y en las termas pasaba vamos a poner, qué sé yo, a las 10:56. Ya no tengo un delta de T, tengo un tiempo, 10:56. Y una posición determinada. O sea, como ustedes han dicho, me estoy refiriendo para un instante en particular. Un instante significa un tiempo en particular. Bueno, esa velocidad se denomina velocidad instantánea. Porque es para, como su nombre lo dice, para un instante. Es el mismo razonamiento para que no nos detengamos tanto cuando hablemos de aceleración. Vamos a tener la aceleración media para un intervalo y la aceleración instantánea para un instante. ¿Profe? ¿Está claro? Sí. Bueno, siempre tengan en cuenta. La velocidad, otra cosa. Delta de X hemos dicho que es un vector. Delta de T, ¿qué es? Tiempo. El tiempo es un escalar. Un vector sobre un escalar, ¿qué me da? Un vector. Vector. Un vector. Entonces la velocidad, tanto la media como la instantánea, son vectores. Las aceleraciones son vectores. Posición, desplazamiento, velocidad media, velocidad instantánea, aceleración media, aceleración instantánea, todos son vectores. Por eso insistimos tanto con los vectores, con la introducción y en el curso de ingreso. Muchísimo, la fuerza es un vector, la cantidad de movimiento es un vector, muchísimas magnitudes de la física son vectores. Bueno, vamos a esto quizás les cuesta un poquito, pero está al apunte para que después lo revisen, cualquier cosa lo consultan. Bueno, esta línea curva que represento ahí es la función x igual a f de t que he puesto yo. ¿Se acuerda que había una relación directa entre la posición y el tiempo? Una función cualquiera. Puedo haberle dibujado así, puedo dibujar para la panza para el otro lado, como quiera, y dibujado así. Marco 2 puntos. En la posición x1, para el tiempo t1 se encuentra en la posición x1. Para el tiempo t2 se encuentra en la posición x2. ¿Qué significa esta curva que he presentado aquí? Representa esta función. ¿Qué quiere decir? Que para cada uno de los tiempos va ocupando una posición determinada. Esta es una curva genérica. No responde a ninguna expresión conocida. No es una recta, no es una hipérbola, no es una parábola.
Es algo genérico que yo he puesto, una función x en función de t, que para cada tiempo hay una posición. Entonces, de esa curva tomo dos puntos. Uno que le llamo 1, que es el A, y otro que le llamo 2, que es el B. Fíjense ustedes que si trazo una recta esta que corta la recta en A y en B, o sea, esta recta, ¿cómo se llama geométricamente? Secante. Secante porque la corta a la recta en dos puntos. Si la toca en un solo punto de la recta, ¿cómo se llama? Tangente. Tangente. Bueno, fíjense que la recta secante, esta recta secante tiene una pendiente. ¿Qué significa la pendiente? Es la inclinación que tiene la recta. Puede tener así, puede tener más inclinación para allá, una inclinación, si la pongo paradita aquí, tiene la máxima inclinación, o si la pongo horizontal aquí, no tiene inclinación. Entonces, ¿cómo saco la inclinación, o sea, la pendiente de esta secante? Saco el cateto opuesto, delta de x, sobre el cateto adyacente, delta de t. O sea, delta de x sobre delta de t. La pendiente de la recta secante a la curva en los puntos A y B es delta de x sobre delta de t. Esa es la pendiente. ¿Y delta de x sobre delta de t qué es? Es la velocidad media. Entonces, ¿qué significa gráficamente o geométricamente la interpretación? Que la pendiente de la recta secante representa la velocidad media de la función. Si yo ahora tomo, fíjense, en la misma situación, esta secante, pero voy achicando los tiempos, en vez de tomar este punto P2, tomo este P2', ¿qué pasa con la recta secante? Aumenta su inclinación. Si voy tomando cada vez un punto P2 que se aproxime a P1, va a llegar un momento en que P2 y P1 van a coincidir en un solo punto. Si yo marco una recta, y esa recta ya no va a ser secante, va a ser una recta tangente. Esa recta tangente, la inclinación de esa recta tangente, que es esta primera que está aquí, también la puedo, no está indicado aquí, puedo marcar una vertical y una horizontal, como en la otra, y sacar la vertical y dividirlo en la horizontal, o sea, sacar delta de x sobre delta de t. La pendiente de la recta secante, tangente, perdón, calculada así, me va a dar la velocidad instantánea. La pendiente de la recta, la pendiente de la recta secante me va a dar la velocidad, de la recta tangente, perdón, me va a dar la velocidad instantánea. Después lo leen de vuelta al apunte, pero vamos a concretar. La pendiente de la recta secante, esto visto desde el punto de vista gráfico. Gráfico porque después van a trabajar con algunos gráficos ustedes en la práctica. La pendiente de la recta secante es la velocidad media. La pendiente de la recta tangente es la velocidad instantánea. ¿Más o menos? ¿Profe, puede volver a explicar? En todo caso, después ya son y 20, después los que quieran se quedan, nos emplazamos en lo que quieran. Por lo pronto ahora tomen eso. La pendiente de la recta secante, así como yo les he explicado detalladamente, esta es una función genérica que me representa x en función de t. ¿Qué es x en función de t? ¿Cómo varía? Cuando va cambiando el tiempo, va cambiando la posición.
Si nosotros nos movemos, vamos hasta la vereda, va cambiando la posición junto con el tiempo. A medida que transcurre el tiempo, vamos teniendo distintas posiciones. Esta es una recta general. Marcamos, tomamos 2 puntos, marcamos una secante, la corta la curva en 2 partes. Sacamos la pendiente. ¿Cómo se saca la pendiente? Cateto opuesto, delta de x, dividimos delta de t. Esa pendiente delta de x sobre delta de t, ¿qué significa? Es la velocidad media. Significa que la pendiente de esta recta secante es velocidad media. Si después esta recta secante se va haciendo, este punto B se acerca al punto A, lo dibujamos ahí, lo dibujamos ahí, lo dibujamos ahí, esta recta secante se va inclinando cada vez más. Y va a llegar un momento en que el punto B va a coincidir con el punto A. Cuando marco una recta, en vez de ser secante, va a ser tangente. Cuando yo saco la pendiente de la tangente, que lo voy a sacar de la misma manera, delta de x como delta de t, pero sobre la recta tangente, voy a hacer delta de x, delta de y delta de x, delta de t, voy a marcar una vertical y una horizontal en el tramo que yo disponga de la recta. La pendiente de la tangente va a ser la velocidad instantánea. La pendiente de la secante va a ser la velocidad media. Ajá. ¿Usted llama la pendiente a la hipotenusa, sería? La pendiente viene a ser la hipotenusa de ese triángulo. O sea, la pendiente de esa recta. Por eso yo me voy más afuera de la... porque es de esta secante. La pendiente viene a ser, cuando yo hablo de la pendiente de una recta, viene a ser la inclinación que tiene. Si está la recta horizontal, la pendiente es 0. Si está la recta vertical, la tiene 90 grados, la máxima pendiente. En este caso que vos me dices, sí, viene a ser la hipotenusa de este triángulo. Profe, una pregunta, ¿de dónde sale la curva esa de A y B? Reitero, aquí está escrito, es una función x en función de t, porque cuando yo me muevo, cuando una partícula se mueve, vos ahora termina la clase y te vas a la cocina. Entonces, te levantas del asiento y empieza el tiempo, siempre, nunca se detiene, siempre transcurre positivamente, por supuesto, siempre va pasando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, vos vas cambiando de posición. Entonces, hay una relación, hay una función que yo puedo representar esas dos variables que están unidas unívocamente en la posición con el tiempo. Y esa es la función que yo represento aquí, que toma cualquier forma. Aquí dibujo así como la puedo dibujar. A ver, la dibujo al revés, puedo haber hecho otro tipo de curva serpenteada, como sea. Esto es lo más fácil. Que después vamos a ver que ya tienen una forma que puede, esto que yo presento genéricamente puede ser una recta, puede ser una parábola. Ya vamos a ver cuando veamos los tipos de movimiento. Eso me representa x en función de t. O sea, cómo cambia, varía la posición cuando pasa el tiempo. Eso significa. ¿Estamos? Bueno, de la misma manera, fíjense, bueno, aquí está en el CIMELA, metros sobre segundo, ya hemos visto. Aquí hay un ejemplo, si yo reemplazo las unidades. Ustedes no se asusten, que todo lo que yo me explayo aquí, lo concreto está en el apunte. Como les digo, cualquier cosa, duda, me consulta cuando ustedes quieran. Profe, disculpe, ¿qué, análisis dimensional es lo mismo o no? ¿De qué? ¿Lo mismo de qué? Que esto. No, análisis dimensional ya han visto en la parte introductiva. Análisis dimensional, cuando yo veo, vamos a poner, la velocidad es desplazamiento sobre tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad, yo quiero saber si esa expresión es correcta. Si la expresión velocidad está bien delta de x sobre delta de t o es delta de t sobre delta de x.
No me acuerdo, che, cómo será. Bueno, ¿qué hago? Hago un análisis dimensional. Entonces, yo me acuerdo que velocidad se mide en kilómetros por hora o metros sobre segundo. Entonces, si yo pongo la expresión delta de x sobre delta de t, voy a tener arriba metro y abajo segundos. Ah, entonces está bien puesta la fórmula. Porque si yo pongo delta de t sobre delta de x, me va a quedar segundo sobre metro y esa no es unidad de velocidad. Entonces ahí yo estoy haciendo un análisis dimensional, porque pongo una expresión y le estoy poniendo las unidades y veo si eso es igual a lo que realmente me tiene que dar la igualdad, ¿me entiendes? Si de un lado de la igualdad es la misma que las unidades del otro lado de la igualdad. Ese es análisis dimensional. Claro, porque nosotros nos habían dicho que durante el cursado de la carrera lo íbamos a ver más profundo, digamos, ahora el primer año, ¿no? No, pues no tiene nada de complejo ni de complicado. Inclusive en la otra clase, ya vamos a hacer con una de las ecuaciones, vamos a hacer un análisis dimensional para que entiendan mejor. ¿Eh? Bueno, profe, gracias. Haceme acordar, cuando pongamos uno de los tipos de movimientos, hacemos un análisis dimensional sobre una expresión en particular. Quizás para que ahí entiendas mejor. Aquí hay un temita que dice velocidad escalar medio, velocidad promedio, que es la que se usa comúnmente en la vida diaria. ¿Cuál es la velocidad promedio? No tiene en cuenta el desplazamiento, tiene en cuenta el camino recorrido sobre el intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque si yo digo, ¿cuál es la velocidad media cuando yo he dado vuelta a la manzana? Si yo salgo de la puerta de casa, el desplazamiento, cuando llego a la puerta, doy vuelta a la manzana, llego a la puerta de casa, ¿cuánto va a ser el desplazamiento? 0 porque voy al mismo lugar. 0 porque he salido del mismo lugar. Entonces voy a decir, la velocidad ha sido 0 y no ha sido 0 la velocidad, pues sí he andado. Entonces ahí la velocidad que yo utilizo es el camino recorrido. ¿Cuánto he andado? He andado 400 metros, ¿no es cierto? Suponiendo que las cuadras sean de 100 metros, sobre el tiempo que he empleado. Esa es la velocidad promedio, que es la que usamos nosotros comúnmente en la vida diaria. Un auto de carrera de Fórmula 1 dice cuál es la velocidad promedio que ha dado en esta vuelta, ha dado 300 kilómetros por hora. Si sacaríamos el desplazamiento, diríamos la velocidad ha sido 0, porque ha salido y volvemos a contar de dónde ha salido. No, ¿qué cuentan? Cuentan el camino recorrido. Cuentan, 6.000 kilómetros, 6 kilómetros el camino de la pista, dividido el tiempo que ha empleado en dar los 6 kilómetros. Y ahí sacan una velocidad promedio. Eso es para que vean la diferencia entre la velocidad que nos manejamos comúnmente en la vida diaria y la velocidad en la física, como la definimos, como el desplazamiento sobre el tiempo, ¿no? Ahí hay una acotación de un ejemplo, bueno, para que vean. Esta es la velocidad instantánea. Ustedes siempre se acuerdan que la tangente de la secante es la velocidad media, la pendiente de la secante es la velocidad media. La pendiente de la tangente es la velocidad instantánea, como está aquí. Bueno, y por último, bueno, ¿cómo analíticamente, cómo podemos calcular la velocidad instantánea? A través de una expresión matemática que es el límite de la velocidad media cuando delta de t tiende a 0. ¿Por qué delta de t tiende a 0? Porque hemos dicho que es para un instante de tiempo, o sea, cuando el intervalo ya deja de existir, ya no hay un intervalo, ya hay un tiempo bien definido. Por eso pone delta de t tendiendo a 0. Cada vez se hace más chiquito, más chiquito, más chiquito, tiende a 0. O sea, yo lo puedo expresar como una función que es la velocidad media, es el límite de la velocidad media. La velocidad instantánea es el límite de la velocidad media, que es delta de x sobre delta de t.
O también se puede expresar, bueno, si todavía no han visto, después verán, entenderán cuando terminen la materia, la derivada de X respecto de T, cuando vean análisis matemático. Esa es una función matemática que me define, que la utilizo para definir unas determinadas variables. Estas variables son instantáneas. Si no lo han visto todavía, no se hagan problemas. Después lo van a entender cuanto... Aparte, esta expresión no la van a aplicar en la práctica, así que no se hagan problemas. Rapidez. Rapidez es el módulo de la velocidad. Cuando hablamos de rapidez, es el módulo de la velocidad instantánea, directamente. Y aquí tenemos la aceleración media. Para que haya aceleración, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que cambiar? Una progresión de la velocidad del tiempo. Tiene que cambiar la velocidad. Ustedes van en una ruta, van en un auto. Entonces, van 80 kilómetros por hora y adelante va un camión. Entonces dice, lo quiero pasar al camión. Entonces, ¿qué hace? Si siguen 80, no van a pasar nunca. Entonces, ¿qué dice? Tengo que aumentar la velocidad. Aumentar la velocidad, o si no, el compañero dice acelerar y pasarlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si le dice acelerar, es lo mismo que le esté diciendo aumentar la velocidad. ¿Y qué significa aumentar la velocidad? Un cambio de velocidad, o sea, de 80 pasarlo a otro valor, o sea, impone una delta de B, una variación de la velocidad, por supuesto que va asociado al tiempo, a delta de t. Entonces, como estamos hablando de valores medios, hablamos de aceleración media, delta de b sobre delta de t. Cuando veíamos velocidad media era delta de x sobre delta de t. De la misma manera, si tenemos para un tiempo determinado, vamos a tener la aceleración instantánea. ¿Cómo vamos al final, vamos a ver el final, cómo vamos a indicar la aceleración instantánea? Al límite cuando delta de t de la aceleración media, o la derivada de b respecto de t. En la velocidad era la derivada de x respecto de t, aquí es la derivada de b respecto de t. Y la aceleración es el límite de la aceleración media. La velocidad instantánea era el límite de la velocidad media. Aquí es la aceleración, el límite de la aceleración media cuando delta de t tiende a 0. Y la parte gráfica, bueno, aquí están los videos, ¿ves? Video 1, video 2, video 3. Que están ahí en la pantalla del cubo, en el tema, en la solapa que yo les decía. Y lo último que quedaría que similar a aquello es, así como allá había una función que me relacionaba la posición con el tiempo, aquí también cuando damos el ejemplo del auto, aumentarle la velocidad, dice, para pasarlo al camión, le empieza a aumentar la velocidad, pero el tiempo también va pasando, va transcurriendo siempre el tiempo. O sea, existe una relación directa entre la velocidad y el tiempo, o sea, una función entre la velocidad está en función del tiempo. Bueno, haciendo el mismo análisis, grafico yo una curva genérica de B en función de T. Esta curva es B en función de T. La otra curva era X en función de T. Esta es B en función de T. Tomo 2 puntos, aquí, bueno, aquí está, perdón, este B1 debería ir aquí en esta intersección. El B1 debería ir aquí, o sea, y el P1 sería este y este el P2. De la misma manera saco, la pendiente de esta secante, que vendría a ser, como ha dicho la compañera, la hipotenusa de este triángulo. Aquí lo tengo que mover, esta recta que está aquí abajo, ahí,
ahí, bueno, sería el delta de B sobre delta de B, sería la vertical sobre delta de T, la horizontal, y ahí hago, el cociente, hago el cociente y me da que delta de B sobre delta de T yo lo he definido como la aceleración media. Entonces, la pendiente de la recta secante en la gráfica de B en función de T me da la aceleración media. Y la pendiente de la recta secante no está puesta aquí, pero bueno, haciendo una analogía con la otra, si yo en este punto marco la recta tangente a la curva en el punto inferior, la pendiente de la recta tangente me da la aceleración instantánea. En las dos, la pendiente de la secante me da el valor medio y la pendiente de la tangente me da el valor instantáneo. Nada más que uno es velocidad y otro es aceleración. Acuérdense que velocidad tienen que tener los ejes X en función de T y la aceleración tiene que tener los ejes B en función de T. Bueno, hasta aquí llegamos por los que quieren quedarse y consultar algo, se quedan, los demás están liberados para que lleguen a... Igual creo que tienen 10 minutos, tienen que sanitizar el aula, algo de eso que 10 minutos después creo que empiezan, no sé. No, justo a las 10, 10 y 10 creo. Así nos dijeron. Bueno. ¿Estamos? ¿Cuántas son las clases de consulta? ¿De qué? ¿De teoría y de práctica? De las dos. No, son distintas. Como les digo, son distintas. Los profesores de práctica van a poner su horario de consulta, se llegan a la cátedra y ahí van a estar anotados. Y los ayudantes también van a poner 2 días a la semana cada uno, las clases de práctica. Las clases de consulta de teoría, como no son muchos, más o menos, ustedes me avisan, arman un grupo y cuando quieren, cuando me dicen con tiempo, arreglamos, no tengo ningún problema. O si quieren virtualmente, presencialmente, si no son muchos, en el laboratorio, nos juntamos. O si no, que sé yo, me dicen tal día la siesta, la tarde, que si no tengo clase, para ver determinados temas. Pero por supuesto, primero el consejo que les doy, que vean bien el apunte, traten de entender el apunte y claro, capaz que me preguntan una cosa que está escrita ahí. Entonces vean primero el apunte. ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Sí, sí. Sí, profe. Bueno, no sé si alguien más quiere Profe. preguntar o quiere quedarse a averiguar más. Sí. Profe, quería saber si hay fecha definida de parcial. Sí, hay fecha, pero no les doy todavía la fecha, pero es a fines de mayo, la última semana más o menos de mayo. Bien, gracias. El primer parcial y a la semana el recuperatorio. No les doy, lo tengo determinado, pero falta que Bedelía me dé las aulas, porque no puedo poner fechas si no me dan aulas. Porque hay que juntar 3 aulas, 4 aulas para 300 y pico de alumnos, ese es el problema. Pero es para finales de mayo. Sí. Profe. ¿Teoría y práctica o solo práctica? No, la práctica. La teoría es la base para que ustedes sepan hacer la práctica, para que ustedes sepan hacer el problema. En la práctica no van a ir a pedir desarrollo de teoría. La práctica